Buenos días, ¿cómo están? Son las 8 de la mañana con un minuto y estamos comenzando Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para revisar los temas más importantes del día en la pauta económica. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias y adelantamos los temas que estaremos profundizando en unos instantes. Y vamos a comenzar por el trabajo de la Convención Constitucional, que ayer con polémica cerró la discusión en el Pleno, en el lugar donde se reúnen los 155 convencionales, y rechazó el informe de la Comisión de Medio Ambiente. Es un hito muy relevante porque es la segunda vez que ocurre lo mismo con un informe de la Comisión y porque además este informe abordaba una serie de materias muy importantes, por ejemplo, respecto al manejo de los derechos de agua o bien a la explotación de recursos naturales como los minerales, por ejemplo. Bueno, había una serie de consideraciones que finalmente hicieron que fracasara la votación. Solo obtuvo 98 votos a favor, es una cifra importante, pero no los 2/3 necesarios para que esto quedara en el borrador. El tema es que la jornada terminó con algunas funas de parte de convencionales que acusaban sobre todo al colectivo socialista de no haber respetado algunos acuerdos. Los representantes del Partido Socialista se defendieron, aseguran que era un texto que no era lo suficientemente prolijo y que necesitaba otra revisión. El problema es que se acortan los plazos también para que esta instancia pueda dar vuelta o reordenar este informe y presentar uno nuevo. Ya revisaremos detalles y reacciones de lo que ocurrió ayer. Por otro lado, hablaremos también de un informe que muestra cómo ha ido evolucionando la morosidad en nuestro país. Según un informe que elabora la Universidad de San Sebastián junto a Equifax, el nivel de morosidad cayó a su nivel más bajo de los que veíamos desde el inicio de la pandemia en Chile, y en ese sentido los montos también han ido reduciéndose. Sin embargo, las deudas impagas han ido subiendo, los montos de alguna forma se han ido estabilizando al alza en la medida en que también, revela este estudio, se van acabando los efectos de los retiros previsionales que sirvieron en muchos casos para disminuir los niveles de morosidad en nuestro país. Ya les contaremos más sobre este estudio publicado ayer. Y les contábamos este jueves de la reunión que sostendrían los representantes gremiales de la CPC y de la CUT. El mundo del empresariado con el de los trabajadores se reunía a instancias del Consejo Superior Laboral. También estaba presente la ministra del Trabajo, Janet Jara. Y es muy interesante lo que ocurrió ayer porque marca un quiebre respecto al debate previsional en Chile, que hasta ahora estaba enfocado fundamentalmente en los retiros. Estamos entrando en una nueva etapa porque el próximo 27 de abril comienza este trabajo con una serie de diálogos sociales que ha convocado el gobierno para generar las bases y los puntos de acercamiento, por cierto, respecto a la reforma previsional que presentará el Ejecutivo en el tercer trimestre de este año. ¿Qué fue lo que dijeron los protagonistas? Los escuchamos en unos minutos. Y en la entrevista del día de hoy vamos a hablar del desarrollo inmobiliario acá en la región metropolitana. Bueno, podríamos extenderlo también a nivel nacional en el contexto en el que se ha desarrollado la discusión, sobre todo por las resoluciones ambientales que se han adoptado últimamente. La detención de un proyecto enorme en la comuna de Ñuñoa, en el sector de Plaza Egaña, ha generado un debate más profundo respecto a cuáles son las consideraciones que hay hoy día y cuál es el efecto que tiene esta resolución del Ejecutivo sobre el desarrollo inmobiliario en términos generales. Acusan algunos actores del sector falta de certidumbre jurídica para poder seguir avanzando en un sector evidentemente muy relevante para la economía nacional como es el de la construcción. En la entrevista de hoy abordamos este tema. Y cerramos nuestro resumen revisando los datos del mercado para el día de hoy, qué es lo que está ocurriendo afuera, qué es lo que ocurrió ayer con la Bolsa de Santiago, lo que pasamos a ver a continuación. Estos son los números más importantes para empezar el día. El Eurostoxx, este índice que reúne a distintas bolsas europeas, está cayendo hasta ahora con un 1,65% de pérdida de rentabilidad. Londres está cayendo también, aunque un poco menos, 0,82% es lo que nos muestran los números a esta hora, fundamentalmente influido por el mensaje más duro que dio ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, anunciando la posibilidad de nuevas subidas de las tasas de interés. El Hang Seng más temprano acá en Asia cayó 0,21%, el Nikkei en Japón 1,63%, también se sintió en Asia entonces la repercusión de esta declaración del presidente del Banco Central de los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que ocurrió ayer en la Bolsa de Santiago? Bueno, el IPSA tuvo una caída de 1,26%, arrastrado fundamentalmente por una caída fuerte de las acciones de SQM en su serie B. El dólar, por su parte, subió 0,99%, se cotiza en 822 pesos
Y atención a este dato que también es bien relevante. Hoy día la UEF supera los 32.000 pesos para llegar a 32.015 pesos exactamente. Otro cambio más también y otro efecto del ciclo inflacionario en el que estamos. Bien, partimos entonces revisando los temas y les contábamos ya detalles de este informe que nos muestra cómo ha ido evolucionando la morosidad en nuestro país. Y es bien interesante ver cómo van evolucionando estas cifras que en el contexto de la pandemia, de la mano de los retiros fundamentalmente, habían logrado estabilizarse por esa mayor liquidez que estaba dando vuelta en nuestro país. El monto sigue bajando, sin embargo el último informe revela que ha aumentado el número de morosos. Orlando Silva en la siguiente nota nos cuenta. Los chilenos siguen poniéndose al día en el pago de sus deudas atrasadas. Según el último informe de deuda morosa en Chile, el monto total de la deuda bajó por quinto trimestre consecutivo y alcanzó su menor nivel en 4 años. Los responsables de este estudio explican que las ayudas estatales y rescates desde las AFP explicarían gran parte de esto. Según estimaciones del Banco Central, cerca de un 20% de los recursos de los retiros fueron al pago de deudas y una proporción similar en el caso del IFE universal y otras ayudas. Por lo tanto, las personas teniendo recursos para poder pagar, en su mayoría lo hacen. 4 millones de personas cuya morosidad alcanza en promedio 1.900.000 pesos. Una explicación que confirman gran parte de quienes reconocen haber vivido momentos complejos debido a la pandemia. La verdad que yo tenía mis deudas, sí, me vi complicado, sí aproveché el retiro en su momento y las ayudas del gobierno fue a parar la mayor cantidad a financiar esas deudas. Con los bonos nosotros nos fue súper bien. Y yo pude ponerme al día en el agua, en la luz. También el del supermercado se puso al día y todo. Con los pagos de los dividendos. Pero gracias a Dios ahora ya están saliendo de a poquito a flote. Pero eso es necesario el 10% para ponerse al día. Se pudo hacer eso, pero igual faltó. Pero aunque gran parte de los chilenos se está poniendo al día, hay un grupo que sigue elevando su morosidad. Los adultos mayores fueron los únicos que registraron un aumento en su deuda impaga. Y si analizamos por sexo, las deudas impagas de los hombres duplican en monto a las de las mujeres. Otro dato revelador es que más de un tercio de los morosos no paga aún pudiendo hacerlo. Estamos hablando de 1.400.000 personas que han estado publicadas ininterrumpidamente durante 48 meses. Revela el hecho de que hay una parte importante de la población de que hayan o no hayan ayudas, hayan o no hayan retiros, no paga sus deudas. Otro punto a mirar con atención es que a pesar de la caída de los montos de las deudas, después de mucho tiempo hubo un aumento en el número de personas que ingresó al registro de morosos. 8:08 minutos. Vamos ahora a escuchar qué fue lo que ocurrió ayer y analizar qué fue lo que ocurrió ayer en la Convención Constitucional, donde el Pleno rechazó nuevamente un informe de la Comisión de Medio Ambiente. Esta comisión es probablemente la que ha generado más ruido dentro del trabajo de la Convención, sobre todo porque le ha costado validar sus propuestas, las que salen de la comisión, en el pleno de la instancia. Ayer fue rechazado, y es la segunda vez que ocurre, un informe. Fue rechazado en general, es decir, todo el contenido, lo que significa que vuelve a la comisión y tiene que ser revisado otra vez por parte de esta instancia para presentar algunos cambios eventualmente y de esa forma entonces poder llevar adelante el proceso de discusión y validarlo para tratar de que entre dentro del borrador. ¿Y por qué es tan relevante este informe, el de la Comisión de Medio Ambiente? Bueno, porque trata una serie de temas fundamentalmente respecto al cuidado de los recursos naturales, establece ciertos criterios para la administración de los recursos del agua, por ejemplo, también para la extracción mineral, y deja en manos, en este último caso, mucho de esto en manos del Estado, la explotación de los recursos minerales. Deja en manos de comunidades indígenas, por ejemplo, también la administración de los cursos de agua que estén en sus territorios, lo que en algunos casos podría afectar una serie de actividades productivas, agrícolas, forestales, mineras también en la zona norte. Escuchemos algunas reacciones porque terminó muy tensa la sesión de ayer. Algunas reacciones sobre todo de los convencionales que estaban impulsando el trabajo desarrollado por la comisión. Lo lamentamos profundamente y espero que aquellos que hoy día rechazaron y se abstuvieron mediten lo que hicieron el día de hoy. No tenemos explicación, no nos han dado explicación tampoco. Habían acuerdos, habían conversaciones, hicimos un diálogo transversal con todas las fuerzas transformadoras y ahora las personas que le vamos a pasar a señalar decidieron darle vuelta la espalda a las comunidades, a los pueblos y los territorios.
Esta es una decisión totalmente irresponsable por parte de Carlos Calvo, Adriana Cancino, Tomás Laibe, César Valenzuela, Renato Garín, Patricio Fernández, Maximiliano Hurtado, Pedro Muñoz, Ricardo Montero, Matías Orellana, Ramona Reyes. Ellos van a tener que responderle a todo el país, a todos los territorios que están faltos de agua, a todo un mundo que se calienta y que estamos en posibilidad de no seguir viviendo. Esta es una parte esencial de la Constitución. Muchos han dicho que sin este capítulo, esta Constitución se puede escribir. Y eso no es verdad, porque sin vida, sin agua, no sirve de nada una Constitución. Bien, ahí escuchaban ustedes la mirada crítica de los convencionales, sobre todo de movimientos independientes, de pueblos originarios que votaron transversalmente a favor del informe. En contra votaron principalmente los convencionales de la oposición, de Chile Vamos, pero también los convencionales del colectivo socialista. Aseguran que este informe fue desprolijo, que es necesario revisarlo nuevamente. Ponen el énfasis en particular desde la derecha que este informe lo que en la práctica generaría sería problemas para el desarrollo de la actividad, de una serie de actividades económicas, y que centralizaría en manos del Estado muchas de las decisiones. Bueno, ese es el tenor de los argumentos con los cuales se rechazó finalmente, o no se dieron los votos suficientes para este informe para que pasara al borrador de la Constitución. Escuchemos también algunos de los convencionales que votaron en contra de este informe. Bueno, lo que estamos viendo acá es un neofascismo de izquierda donde se leen listados con los nombres de aquellos que votaron en contra. Esto es inaceptable, que se amedrente la voluntad de los convencionales a representar a su gente y votar en conciencia. No lo podemos admitir. Escuchamos pifiaderas acá, mucha violencia, eso no es lo que Chile nos pide. Además, la mayor práctica dilatoria es presentar estos mamarrachos de informes que son rechazados al final porque las normas están mal hechas. Eso sí que es dilación y eso sí que nos afecta en los plazos. Nosotros no vamos a aceptar que esa sea la forma de deliberación en esta convención. En democracia, las diferencias de opiniones se resuelven con argumentos y con ideas, no con amenazas ni matonaje. Tenemos diferencias de fondo respecto al informe que se nos ha planteado. La mayoría de esas diferencias se plantearon también en comisión y son compartidas por los colectivos. No debería sorprenderle a nadie que este informe fuera rechazado. Fue rechazado porque no compartimos las ideas que se nos propusieron. Bueno, como ustedes pueden ver, el ambiente queda muy tenso dentro de la convención después de lo que ocurrió ayer, sobre todo por las funas que realizaron en contra de aquellos que no dieron los votos para aprobar el informe. El tema es que queda muy poco plazo, cerca de 15 días para que la comisión pueda resolver estos temas, y hay diferencias, como vemos, de fondo respecto a varios de los puntos planteados por la convención, pero el plazo está en contra para una de las comisiones que ha sido más controvertidas probablemente y que ha tenido más dificultades para generar amplios consensos dentro de la convención. 8:14, vamos a ir a otro tema con un tono completamente distinto. Se está desarrollando el trabajo entre el gobierno, representado por la ministra del Trabajo, la CUT como representante de los trabajadores y la CPC por parte del empresariado. Ayer, estas son imágenes de lo que ocurrió ayer en el Ministerio del Trabajo, se reunieron para dar inicio precisamente a estos diálogos sociales para la reforma de pensiones, y sabemos que será muy relevante conseguir amplios consensos en esta materia para poder avanzar en un Congreso donde el gobierno no tiene los votos suficientes para aprobarlo por su cuenta. El 27 de abril y por un mes, representantes del gobierno, trabajadores y empresarios van a tratar de buscar estos acuerdos para la futura reforma, y ayer se daba inicio a esta instancia con la reunión del Consejo Superior Laboral. Es esta instancia oficial y permanente que lidera la expresidenta de la CUT, Silvia Silva. Estuvo David Acuña, ustedes lo ven ahí a mano izquierda, Juan Sutil a mano derecha y la ministra Janet Jara para abordar estos temas. Lo interesante es que aquí se cambia el foco del trabajo, porque si hasta ahora la discusión previsional giraba en torno a los retiros, después de los rechazos que sufrieron los dos proyectos que se discutieron en el Congreso este lunes, ahora el foco se pone en la reforma más grande, profunda, que se requiere desde hace mucho tiempo y en la que dos gobiernos consecutivamente han fracasado. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra Janet Jara sobre este tema. En los diálogos se presentó por parte del Ejecutivo al Consejo Superior Laboral en la idea de que sea esta instancia la que los apruebe, digamos.
No es lo mismo partir un diálogo con una pauta prehecha, con una pauta de quienes convocan al diálogo tripartitamente, pero en realidad es solo uno de los estamentos la que propone las condiciones. Por eso quisimos hacerlo de una forma distinta y traer a esta instancia y a esta primera importante sesión del Consejo Superior Laboral el diseño del diálogo previsional a fin de que se pueda aprobar, que es lo que ya ocurrió. Bien, ahí entonces el mensaje de la ministra del Trabajo. Los expertos han valorado esta instancia, sobre todo para darle un sustento político al trabajo que luego tendrán que desarrollar evidentemente los congresistas, los parlamentarios, para un tema en el que cuesta ponerse de acuerdo, pero donde hay consenso bastante transversal de que es necesario ir avanzando. Escuchemos qué fue lo que dijeron el resto de los protagonistas de esta instancia tripartita. Los gremios de Chile, que a mí me toca representar, hemos tomado el compromiso de participar activamente en todas las regiones del país en este plan y trabajo de diálogo, donde va a permitir que la ciudadanía, tanto los trabajadores como los empleadores de todo Chile, puedan manifestar sus opiniones y sus aprehensiones. Y yo tengo esperanza de que eso puede generar una suerte de iluminación que permita que en algún minuto reformas que no se han hecho en este país se puedan avanzar en aquello. Saludar a los consejeros y consejeras que hoy día han demostrado y han representado un espíritu de encuentro, entendiendo que hoy día las grandes transformaciones y la estructura para poder tener un Chile más justo, más igualitario, para poder avanzar en políticas públicas laborales, nos necesitamos todos y todas. Y en eso hoy día hemos comprometido un trabajo que nos permita avanzar y en el andar poder ir celebrando y saludando medidas y políticas públicas laborales que nos permitan llegar a tiempo para las necesidades de las y los trabajadores de nuestra patria. Bien, 8:18, nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Espérenos. 8:22, estamos de vuelta y queremos abordar un tema que se ha discutido mucho en los últimos días. Tiene que ver con los avances y los cambios también en materia institucional respecto a la aprobación de ciertos proyectos. Todo esto a partir de lo que ocurrió con un edificio en la comuna de Ñuñoa, ahí en Plaza Egaña, que era un megaproyecto que ya estaba avanzando, sin embargo, está paralizado por ahora a la espera de lo que resuelvan autoridades en materia medioambiental. Vamos a conversar de este tema. Estamos con Jorge Kach, jefe del área de Medio Ambiente de Elías Abogados y ex fiscal del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias por el contacto, Jorge. Buen día, Sebastián. Gracias, Jorge, a ti por la conversación. Bueno, se ha abierto un debate muy interesante respecto a cómo está operando en definitiva nuestra institucionalidad en esta materia, Jorge. ¿Qué señales ves tú a partir de lo que ocurrió con este edificio de la inmobiliaria Fundamenta, que ha abierto un debate que tiene largo alcance, mucho más allá de este proyecto, por cierto? Sí, mira, nosotros somos, para estos efectos, Sebastián, los abogados de los vecinos de la comuna de Ñuñoa. Personas que han estado trabajando de manera bastante responsable y minuciosa hace años para identificar aquellas eventualmente falencias que este proyecto tiene y que nosotros hicimos ver al Tribunal Ambiental. Desde ese punto de vista, Sebastián, y yendo al tiro al tema que interesa, nosotros no compartimos la estrategia de victimización que ha tomado Fundamenta. Uh-huh. Y te lo digo básicamente porque la responsabilidad de haber iniciado las obras fue de ellos. O sea, acá la empresa comenzó a iniciar sus obras, contrató trabajadores que luego despide, a sabiendas de que la resolución de calificación ambiental estaba impugnada. Entonces, la pregunta que cabe hacerse, más allá de las falencias objetivas que tiene el proyecto, y nosotros mantenemos y vamos a hacer valer los recursos que estimemos pertinentes a fin de que se mantenga la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental, fue una decisión a riesgo y cuenta de la empresa. Uh-huh. Pero resulta que hoy día aparecen en los diarios y en la televisión, ¿no es cierto?, como la gran víctima de esta situación en circunstancias también, Sebastián, y termino la primera idea, de que estamos en el marco de una institucionalidad ambiental que en materia de grandes proyectos de inversión, en este caso inmobiliario, no presenta modificaciones desde hace 25 años. Por lo tanto, conociendo el marco institucional vigente, que es en sí precario,
la empresa toma la decisión de iniciar las obras, no obstante la resolución que le autorizaba a iniciarla se encuentra judicializada. Eso me parece a mí que no ha sido relevado con la fuerza que debiese tener Sebastián, y me parece que es de la mayor importancia. Jorge, ahora, eso muestra precisamente cómo está funcionando la institucionalidad, ¿no? ¿Cómo es posible que comience un proyecto cuando pueda estar judicializado su permiso, digamos? A tu juicio, ¿qué es lo que está ocurriendo con la institucionalidad ambiental que permite que ocurran este tipo de cosas? Mira, acá lo que tenemos, Sebastián, es que tenemos resolución. Cuando se otorga un permiso ambiental, una resolución de calificación ambiental, y eso viene acompañado de un permiso de edificación que autoriza, ¿no es cierto?, el inicio de la construcción de las obras, lo que ocurre es que el titular, las empresas, algunas, las más conservadoras, esperan a que la sentencia se encuentre ejecutoriada, es decir, que no existan más recursos pendientes o hayan transcurrido los plazos para interponerlo. Habiendo ocurrido esa situación, las empresas, insisto, las más responsables esperan. Las otras, desde el punto de vista de su desarrollo, desde sus compromisos financieros, fondos internacionales, se ven compelidas a iniciar las obras porque el hito, normalmente, que ellos identifican como el hito clave, es la resolución de calificación ambiental. Hoy día, desgraciadamente, y esto corre para los inversionistas, también para la comunidad, porque la certeza jurídica corre tanto para la inversión, pero también para la comunidad. Sí, claro. El Tribunal Ambiental de Santiago ha hecho presente muchísimas veces: la calidad de vida de los ciudadanos es cada vez una variable que debe ser relevada en materia ambiental con mucha fuerza. Entonces, lo que hoy día tenemos que centrarnos, Sebastián, para que esto no vuelva a ocurrir, y digo, no vuelva a ocurrir para la certeza de los vecinos que se han visto angustiados durante 3 años por este proyecto. Jorge, pero... Sí. Sí, Jorge, pero en el otro lado, digamos, desde la industria, hoy día Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara, plantea la mirada contraria, que tiene que ver con la incertidumbre que ha generado esto. Dice que deben ser respetadas una vez que se aprueban los permisos, si no es bien difícil embarcarse en cualquier iniciativa porque no hay certeza jurídica. Apela a eso fundamentalmente como uno de los coletazos que deja esta decisión. Por supuesto, y yo le encuentro razón, pues, Sebastián. Imagínate, yo también inversionista no invertiría en el marco de una institucionalidad de estas características. Es una institucionalidad que urge ser reformada. Ningún gobierno, Sebastián, nosotros dos hemos conversado varias veces respecto a estos temas, ningún gobierno ha impulsado la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental que ya lleva más de 13 años en espera. No avanza todavía en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, cuando ha sido intentada por el Senado tampoco, y no tenemos ningún gobierno que haya sido capaz de reformar el marco constitucional. Entonces, buena parte también, y quiero decirlo con esa claridad, y entre otros la Cámara Chilena de la Construcción, también han sostenido que las grandes reformas institucionales que se requieren en materia de evaluación ambiental de proyectos son a través de gestión, y no a través de reformas legales o institucionales. Hay que ver el último informe de la Cámara Chilena de la Construcción respecto a esta materia. Entonces, yo les diría a quienes hoy día están preocupados de este proyecto en particular, que se preocupen de todos los proyectos que hay en Chile. Y esa preocupación pasa hoy día, Sebastián, por impulsar una reforma legislativa que es urgente. Y ahí la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, tiene una tarea que es clave, que es impulsar esta reforma que ningún otro ministro ha sido capaz de concretar. Porque tiene implicancias directas en la inversión y por ende también en la generación de empleos, que ha sido uno de los focos que ha resaltado también esta administración. Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Sebastián, un abrazo, gracias a ti. Buen día. Cerramos Agenda Económica, 8:28. Gracias por acompañarnos en minutos junto a Fresia Soltov. Comenzamos Noticias Express.